Quinto Aurelio Símaco es un autor romano tardío, un poco conocido, pero interesante de muchas maneras. Se conservan básicamente cartas publicadas en 2 tomos por Gredos. La traducción es de José Antonio Valdés Gallego. Este primer tomo, que abarca los libros 1 al 5, es del año 2000. El segundo, también del mismo filólogo, es de 2003 y abarca los libros 6 a 10 de cartas. Pero en este caso me quiero referir particularmente a este otro tomo, que abarca los informes y discursos. Como tenía un cargo público, Símaco, entonces presentaba informes. Y uno de estos informes es muy curioso. Se trata del informe número 3. El tomo que tengo en las manos igual fue hecho por José Antonio Valdés Gallego para Gredos y es de 2003. El informe tercero dice: a nuestro señor Teodosio, siempre Augusto de Símaco, varón clarísimo, prefecto de la urbe, entre paréntesis 384. Y ahí estamos viendo el año en que se realizó el informe. A Símaco se le supone una vida entre el 340 y el 402. En este informe, el 3, que es el que estoy marcando, se habla de una estatua que fue retirada. Se trata de la estatua de la Victoria. Y es quizá uno de los más directos testimonios que hay acerca de la destrucción del mundo clásico. Es aún dentro de un contexto en que había muchos creyentes en la religión antigua y muchos católicos que pretendían pues ya acabar con el mundo clásico. Fue retirada la estatua, hubo discusiones. En este caso, muchas de sus discusiones pues son con uno de los más famosos santos de la Iglesia Católica, que es San Ambrosio, y era el altar de la Victoria. Bueno, tenemos aquí la protesta por el retiro de las estatuas, de la estatua de la Victoria. Todo esto, toda esta destrucción es parte de lo que casi no se ha contado, es lo que se ha contado casi al revés, es decir, de la destrucción o de el martirio de los cristianos, llámese católicos, en Roma. Obviamente estamos hablando de épocas anteriores, esto ya es el siglo IV, y cuando estamos hablando de la persecución de los cristianos, concretamente se marca mucho a Nerón como uno de los grandes persecutores, cuando, bueno, Nerón no tiene directo esta finalidad. Es gran medida mito y algunas de las fuentes supuestas contienen interpolaciones, como es el caso de Tácito, que por ahí tiene algún detalle, algún fragmento, algún pasaje que fue aparentemente agregado después. No quiere decir que todos los pasajes que hable de, por ejemplo, la destrucción del templo de los judíos. Y es también además un punto diferente porque no es lo mismo los judíos que los católicos o los cristianos primitivos. Tenemos que hacer también esta diferencia. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, y esto es pues más reciente, un libro que habla particularmente de esto
yo considero un libro muy interesante, La Edad de la Penumbra, cómo el cristianismo destruyó el mundo clásico. Aún no contiene tantas referencias, porque pues poco a poco se han ido reuniendo estas referencias, pero las que contiene son directas y claras. Es de Catherine Nixey, publicado por Taurus en apenas 2017, la versión en inglés, y la de Taurus en español es de 2019. Bueno, pues este libro narra precisamente la destrucción del mundo clásico por el cristianismo. Categórico, porque se desaparecieron muchísimos de los documentos que existían, que después se han ido recuperando, y por fuentes muchas veces indirectas, por la valoración que tenían otros pueblos del mundo clásico grecolatino, cosa que no siguieron los mismos católicos. Por ejemplo, los árabes con Aristóteles y sus tratados de lógica. No es el único caso, pero es uno de los más sobresalientes. Así pues, Símaco, del que estaba yo hablando, es un personaje que ya está sumido en este contexto. Tiene conexión familiar con Boecio, el de la consolación de la filosofía, que también ha sido muy discutido, porque lo tienden a interpretar como muy cristiano, como si fuera todo del mundo cristiano. Pero siempre se nos aclara que directo no hay mención de Jesús o del catolicismo en esta obra de consolación de la filosofía o consolación por la filosofía, ya que trata de Boecio preso al que se le presenta la filosofía y lo trata de consolar de su inminente ejecución. Fue decapitado. Y este también pues es uno de los puntos que podríamos esgrimir para hablar de la destrucción del mundo grecolatino por el cristianismo. Aunque, como dije, a Boecio ya se le toma como católico, cristiano, aunque podría dudarse bastante de este punto. Bueno, pues Símaco tiene ese interés. Ese es el trasfondo en el que vivió y el que revelan, obviamente, sus cartas. Las vuelvo a mostrar. Muy interesantes. Lo mismo que, ya les decía yo, los informes, los discursos, pero particularmente el informe tercero, que es el que habla directamente de este altar o de esta estatua de la Nike, de la Victoria, que fue retirado y que pide Símaco que sea restaurado.